Bueno, empezamos. Abre sus Biblias a Marcos capítulo 2. Marcos 2. Hoy veremos de nuevo la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Primero, en la área del ayuno. Entonces, Marcos capítulo 2 y empezamos hoy en versículo 18. Leamos. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es importante que entendamos lo que dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mandó a la nación de Israel a ayunar por un mandato, un día cada año. Y esto es el día de expiación. Y puede leer acerca de esto en Levítico capítulo 16, versículo 29. Pero los fariseos habían implementado 2 ayunos por semana como un acto piadoso. Eso es separado de la ley de Dios. Es importante que entendamos esto. Entonces aquí vemos que los fariseos están confundidos y molestos porque los discípulos de Jesús no se conformaron a esa práctica judía. Jesús les explica con la imagen de una boda. Jesús les dice que su presencia para los discípulos es un gran gozo, como el gozo de una boda. Sería inapropiado para los invitados de una boda ayunar durante el banquete, ¿verdad? Imagínense. La gente en su boda le dice: no estoy comiendo. ¿Es un tiempo de qué? Es un tiempo de celebración. Eso es la idea aquí. Ellos tienen Jesús. Físicamente el Hijo de Dios en su presencia. Es un tiempo de celebración. El Mesías ha venido. Es increíble. Pero Jesús continuó, ¿verdad? Dijo: vendrá un día en que el esposo, ¿quién es el esposo en esta historia? Jesús. Un día que el esposo será quitado de entre ellos. Esta es la primera referencia de su muerte venidera. Y entonces los discípulos ayunarán. Y luego Jesús les explica a los fariseos y los discípulos de Juan, es decir, Juan el Bautista, por medio de parábolas, el verdadero propósito de su ministerio. En un momento leamos de nuevo versículos 21 y 22, pero es importante que entender, estas parábolas no están explicando
el ayuno, están explicando el propósito del ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a leer de nuevo, 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús les dice que Él no vino simplemente para reformar o añadir algo al viejo sistema religioso de Israel. Él vino ¿para qué? Para implementar algo completamente nuevo. No hay manera de unir las buenas nuevas del Evangelio de la gracia con los rituales de la ley. Es como, ¿qué? Vemos nuestros ejemplos. Es como tratar de coser una tela nueva a un vestido viejo. Al lavarse, se destruye el vestido por completo. Es peor. Es lo mismo con poner nuevo vino en un odre vieja. ¿Por qué? Cuando el proceso de fermentación empieza, destruye el odre y pierde los dos. Jesús vino, ¿para qué? Para tomar nuestro lugar en el cruz y por medio de su sangre precioso establecer el nuevo pacto de gracia. ¿Verdad? Cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Decimos, y cuando Cristo implementó este orden, dijo que esto es la copa que representa que el nuevo pacto en mi sangre. Esto es la firma de Cristo para nosotros con el nuevo pacto. Es en su sangre, lo que significa nada y nadie puede remover la firma de nuestro Señor. Es fijo. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, estamos bajo la ley de gracia y no bajo la ley de Moisés. ¿Sabe lo que es el legalismo? Es cuando añadimos algo a la gracia de Dios, a la gracia de Jesús. Es solo Jesús. No Jesús más esto y esto. Es solo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para guiarnos, para ayudarnos a caminar en el camino correcto. ¡Qué bendición es el Espíritu Santo! Somos adoptados hijos de Dios. Qué grande es este privilegio, ¿verdad? Somos hijos adoptados de Dios, creador del universo. Esto es nuestra posición. El nuevo pacto de la gracia es por medio de Cristo, es completamente diferente que la ley de Moisés. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es nuevo. Jesús les dice que la salvación que Él venía a dar no sería mezclada con los antiguos rudimentos religiosos de la ley. Esto es una buena advertencia para nosotros hoy. Es una buena advertencia.
La idea que podemos aceptar a Jesús y mezclarlo con diferentes religiones es una idea equivocada. No podemos tomar pedazos de diferentes religiones y mezclarlos con el cristianismo. Tampoco podemos mezclarlo con nuestras propias ideas. Cuando hacemos esto, nos alejamos de la verdad y formamos nuestra propia religión. Es diferente. Es que en mi opinión es esto. Es que mi idea es esto. No importa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es el estándar. Esto es la regla. Y nada más. Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Esto es la clave. Hechos 4, 12 dice: en ningún otro hay salvación. ¿Clara? Definitivamente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay opciones. Es solo Cristo, nada más. Nada más. No hay otra manera, no hay otra vía, es solo por medio de Jesús. La salvación que recibimos en Cristo no es simplemente una mejora de ciertas áreas de nuestras vidas, sino que es algo que completamente nuevo. Segundo Corintios 5, 17. Segundo Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es. Las cosas que viejas pasaron y ahora han sido hechas, ¿qué? Nuevas. En Cristo somos una nueva creación, no solo una mejor versión de nosotros mismos. Es buenas noticias, ¿verdad? Una nueva creación. La realidad es que sin una relación con Cristo no tiene la salvación. Es solo en Cristo. Vamos a continuar. Versículo 23. Y aquí los líderes acusan a Jesús y los discípulos de Juan, a sus discípulos de no guardando el día de reposo. 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por la causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Otra confrontación. Los acusan de romper la ley del día de reposo. La ley de Dios prohibía trabajar
en el día de reposo. Vemos esto con Moisés. Pero solo ciertas restricciones que encontramos por este día. Pero es importante que entendamos que los rabinos pusieron estatutos adicionales a la ley de Dios. Y en respecto al día de reposo, 39 más restricciones. Con el hecho que los discípulos habían arrancado unas espigas de trigo al pasar por el campo, ellos violaron las tradiciones, ¿me entiende? Tradiciones, no la ley de Dios. ¿En contra de qué? Cosechar, trillar, aventar y preparar alimentos. Imagínense en la semana y para comer. 4 tradiciones. Y los líderes religiosos habían convertido el día de reposo en una lista grande de reglas. Jesús les responde con un ejemplo muy familiar a los líderes religiosos acerca del rey David. Es increíble porque ¿viste lo que Jesús dijo? ¿Nunca leíste? Que la cosa que los fariseos están haciendo todos los días, estudiando la ley de Dios, y él está diciendo, ¿nunca leíste? Entonces, él sabe que ellos saben la historia de David. Y dice que rey David entró a la casa de Dios con su ejército. Y como no habían tenido nada de comer, comieron el pan santo. Lo que rompía la ley levítica que dice ese pan es reservado solo por los sacerdotes, nadie más. Pero David no fue condenado porque salvó la vida de esos hombres. La estrecha interpretación de la ley de Dios por los fariseos les había hecho perder el espíritu o corazón de la ley. Eso fue la cosa con los fariseos. ¿Recuerda el sermón de monte? Cuando Jesús fue enseñando como ejemplo. Oísteis que fue dicho que a los antiguos no matarás, y cualquier que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Viste la diferencia? Porque los fariseos dijeron que yo nunca mató a una persona. Ya, perfecto. Pero su enojo, no. Vemos aquí el espíritu o el corazón de la ley. Y lo que vemos aquí es que la necesidad humana tomaba prioridad sobre las regulaciones ceremoniales y rituales. En versículo 27, Jesús les recuerda que Dios creó a la humanidad primero y luego el día de reposo. Eso es el orden. Dios creó el día de reposo por misericordia a la humanidad, con la intención de que el hombre tuviera un tiempo para descansar. ¿Descansar qué? Su cuerpo, su mente, su espíritu. El día de reposo fue creado como un tiempo, ¿para qué? Para adorar a Dios, para darle gracia a Dios, para su provisión. Debería haber sido un día de paz y gozo, pero bajo las regulaciones de los líderes religiosos
terminó siendo un día de peso para los judíos. Hay una restricción que ellos no pueden caminar más que 100 metros de su casa el día de reposo. Imagínense. Fue algo difícil. Pero en versículo 28 Jesús se declaró a sí mismo como el Señor del día de reposo. Es decir, si Él como Señor del día de reposo no estaba ofendido por las acciones de sus discípulos, entonces ellos como simples espectadores tampoco deberían ofenderse. Vamos a avanzar en capítulo 3, nuestra última confrontación hoy. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces Jesús va a la sinagoga y ve a un hombre con una mano paralizada. Esa es la idea. Los críticos de Jesús, es decir, los líderes religiosos, saben que Jesús tiene compasión por el pueblo. Ellos tienen la expectativa que Jesús sanará a ese hombre. Y por eso dice que los observen atentamente para ver si hace algo en el día de reposo, con la esperanza de encontrar algo para acusarlo. Qué triste, ¿verdad? Ellos saben que Jesús es lleno de compasión. Ellos saben que Él tiene el poder para sanar a este hombre. Ellos quieren mirar lo que Él está haciendo intensamente. ¿Pero para qué? Para acusarlo. Ellos no están mirando con corazones abiertos para escuchar el dulce mensaje, para ver el milagro de Cristo por este hombre, pero para acusarlo. ¿Por qué? Por rotar uno de sus regulaciones. Entonces, Jesús le dice a los líderes religiosos del versículo 4, es muy bueno: es lícito en los sábados hacer bien o hacerlo mal, salvar la vida o quitarla. Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Jesús no está diciendo es mejor hacerlo bien o mal, y alguien está diciendo mal. No, es obvio lo bien. Pero en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: ustedes saben que yo tengo el poder para sanar a este hombre. Entonces, ¿debería sanar a este hombre y aliviar su sufrimiento? ¿O
dejarlo en su necesidad, porque es el día de reposo. Y ellos no dijeron nada, porque saben. La habilidad, y eso es importante para nosotros, la habilidad de hacer lo bueno implica una obligación de hacer lo bueno que uno puede hacer. Es una obligación. Este principio aplica a nosotros, corporal como la iglesia, ayudando a personas, y individual. Cuando tenemos la habilidad de ayudar a personas, y primero es dentro de la iglesia, debemos cuidar la familia de Dios, y luego en la comunidad, debemos hacerlo. Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Esto es el cristianismo práctico. Es el cristianismo práctico. La oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús. Cuando demostramos el amor de Dios, tendremos la oportunidad de compartir las buenas nuevas con los perdidos. La puerta está abierta. Ahí piensen por un momento en el buen samaritano. ¿Recuerda? Él ayudó a ese hombre que fue robado y fue dejado para morir, ¿verdad? Y él ayudó con todo. Pero él no fue la primera persona para pasarlo. Primero fue un sacerdote y levita. ¿Quién tiene la puerta abierta con ese hombre? El buen samaritano, usando lo que él tenía en sus manos para ayudar a esa persona. No dejando ver, eso es un problema para otra persona. No, dice, ¿qué puedo hacer? Y es lo mismo para nosotros. Cuando vemos la necesidad y ayudamos, la puerta está abierta. Tenemos la oportunidad a compartir las buenas nuevas. Los fariseos, en nuestra historia, no le respondieron a Jesús, y en versículo 5 dice, entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Eso es un caso único donde vemos el enojo de Jesús. Pero su enojo es por su hipocresía. Es por su hipocresía y la dureza de sus corazones. Pero vemos dos cosas en el mismo tiempo, ¿verdad? No es solo el enojo, pero dice que Jesús se entristeció al verlos en esa condición. Él vino para rescatar y salvar al mundo, incluso a ellos. No podemos olvidar esa cosa, pero para salvar los fariseos también. Pero para ver sus corazones, su hipocresía, duele. Ellos continuarán rechazándolo porque han endurecido sus corazones hacia Él. El corazón es la fuente de nuestros sentimientos y afecciones, ¿verdad? Cuando nuestros corazones son tiernos, sentimos
compasión por los sufrimientos de otros. También somos sensibles a la convicción del Espíritu Santo. Y somos sensibles al amor de Dios. Pero cuando nuestro corazón es endurecido, nada lo mueve. Somos insensibles a los sufrimientos de otros. No sentimos convicción o arrepentimiento por nuestros pecados. Un corazón duro es peligroso porque resiste a Dios. Jesús puede ver los corazones de los fariseos y la condición de sus corazones endurecidos y lo entristeció. Jesús vuelve su atención al hombre, ¿verdad? Y le dice, extiende su mano. Lo que es imposible para un hombre con la mano paralizada. Esto requiere que él actúe en obediencia, que confíe en lo que Jesús le está diciendo. Requiere obediencia. Imagínense este hombre. Y Jesús dice, extiende su mano. Y le, no puedo, ¿quiere tocarlo primero o algo? No. Requiere fe y obediencia. Y es lo que vemos. Cuando el hombre obedeció, es decir, hizo su parte, Dios hizo el resto y lo sanó. El caminar en obediencia a Dios incluye cuando parece imposible. Eso es para nosotros. Cuando parece imposible, debemos recordar que nuestra parte es la obediencia y el resto lo hace Dios. Nunca pone limitaciones en la parte de Dios. Cuando no obedecemos, hemos demostrado limitaciones en nuestra fe, no en la parte de Dios. Es nuestra problema. Cuando Dios dice, vaya, vamos, inmediatamente, Dios, yo no veo el camino completamente, pero yo confío en ti. Yo no puedo, pero tú puedes. Esto es como respondemos a nuestro Señor, en obediencia, caminando por fe, no por vista. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos? Ellos se van, dice, y se unen con los herodianos, a quienes odiaban antes. Los herodianos eran políticos, completamente opuestos de los fariseos, pero ellos forman un plan ¿para qué? Para destruir a Jesús. Wow. Hasta ahora en el libro de Marcos hemos visto 5 confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos, pero estos estaban 5 oportunidades para que aceptan a Jesús como el Mesías. Pero en vez de aceptarlo, endurecen sus corazones, lo rechazan y formulan un plan para destruirlo. Eso es lo que es increíble. Después de los 5 confrontaciones, ¿qué es la conclusión de los fariseos, los líderes religiosos? Necesitamos destruir a Jesús. Wow. La palabra de Dios dice en Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20.
y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne suave, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Cómo describe su corazón? Honestamente. ¿Cómo describe su corazón? ¿Es un corazón sensible a la voz de Dios? ¿O se ha puesto un poco duro? Dios promete que puede cambiar nuestros corazones duros a un corazón que es gobernado por el Espíritu Santo. Un corazón suave, sensible. Si usted necesita que Dios obre en su corazón, venga a Él hoy. En este momento, ora, Señor, ayúdame. Pídele por un corazón suave y que conforme a su voluntad. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por las advertencias que encontramos en su palabra. Señor, que nuestro deseo verdaderamente es tener corazones suaves, sensibles, a los que están en nuestro alrededor y sensible en cómo tú estás moviendo en nuestras vidas. Que nuestro deseo todos los días es escuchar su voz. Donde tú estás guiando. Y que damos cuenta la bendición que tenemos en el Espíritu Santo. Señor, trabaja en nuestras vidas. Trabaja para que nosotros podamos ser sus manos y sus pies en este mundo. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.